Dicen que el arte y el deporte son una herramienta clave para tener una vida buena, pero ojo, es importante entender que no se trata solo de diversión. La ciencia está demostrando cómo actividades como bailar pueden mejorar nuestra salud física y mental, sobre todo cuando compartimos en familia. Les voy a contar una historia muy bonita. El profe Pepo es un profe de danza de mi pueblo. Toda la vida bailó. Yo, de hecho, crecí bailando con el profe Pepo, con mis amigos. Lo más lindo de todo esto es que no solo eran pasos de baile, así aprendimos disciplina, trabajo en equipo, compañerismo y algo que para mí es súper importante y es el arraigo de mi cultura pacífica, de toda la música que se escucha y se baila en el Pacífico colombiano. Un legado que yo hasta hoy conservo en mi corazón. Pues resulta que con el tiempo el profe Pepo tuvo una enfermedad que le limitaba su movilidad. Tenía que ir a terapias, pero para él era difícil hacer algo que no fuera el baile. Así que eligió lo que por años lo hizo feliz y de a poco fue recuperando su motricidad y hoy un poco más lento y con mucha más calma, pero sigue moviéndose al ritmo de los tambores y al ritmo de las marimbas. Este es un testimonio y una clara muestra de que más allá de las coreografías, el baile, el arte o el deporte pueden transformar vidas. En Colombia, estudios recientes han demostrado que un 30% de las familias están adoptando actividades artísticas y deportivas como parte de su rutina diaria. Esto está cambiando la forma en que nos conectamos, no solo con nosotros mismos, no, sino con los demás. Además de todo esto, las actividades como bailar en grupo, pues también tienen un impacto directo en la salud mental, mejorando el bienestar emocional y reduciendo los niveles de ansiedad y de estrés, ese que nos atormenta todos los días. Entonces, ¿qué pasaría si viéramos el arte y el deporte no solo como algo de entretenimiento, sino como un pilar fundamental para nuestra salud y nuestra familia? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. El arte y el deporte son más que actividades recreativas o competitivas. Son lenguajes universales que transforman el cuerpo, la mente y las emociones. En cada etapa de la vida, estas expresiones despiertan creatividad, fortalecen vínculos y estimulan la salud integral. Hoy reconocemos el valor de integrar movimiento y la expresión artística en la cotidianidad como una herramienta fundamental para el bienestar físico y emocional de las personas. Bailar, pintar, correr o crear son actos de resistencia y de esperanza que potencian la confianza individual y la conexión con otros. Promover esas actividades no es un lujo, es una necesidad social que acorta las distancias, favorece la inclusión y permite que cada persona, desde su unicidad, aporte a la construcción de comunidades más sanas y empáticas. Isabel Cristina, Diego Fernando, Patricia, gracias por estar aquí con nosotros. Yo arranco con usted, Isabel Cristina, porque usted es psicóloga especializada en deporte y yo quiero saber eso qué es, cómo se come, exactamente a qué se dedica una psicóloga que se especializa en deporte. Bueno, estamos en un mundo donde el deporte está creciendo a nivel global de manera muy rápida.
Entonces tenemos deportistas donde empiezan a crecer muy rápido, o tenemos deportistas que ganan, que pierden, personas que ni siquiera saben qué es caminar cotidianamente como deporte. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ayudar a las personas en todo el proceso de salud mental vinculado al deporte? Que no solamente sea como el bienestar mental, sino también físico de un deportista, de una persona que hace recreativamente deporte, de alguien que simplemente se entretiene bailando, pero lo quiere como implementar mucho también a la salud mental y emocional y física de cada ser. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los psicólogos especializados en la rama deportiva, empezar a crear herramientas para esos deportistas amateur, de formación, profesionales, a crecer mucho en todo el tema deportivo o en el tema formativo? Entonces, como es una herramienta gigante que se va a empezar a implementar mucho más ahora, que le estamos dando mucha más fuerza al deporte, y no solamente como físico, sino también en el ámbito mental, que es, yo creo que es una de las partes más importantes de un deportista en sí. Sin duda alguna. A ver, Diego Fernando, y saltemos un poco de esto que nos ha contado ella, muy al individuo, muy enfocado para ayudar al individuo, a lo social, el deporte y el arte. Quiero que integremos aquí también el arte como un elemento visto desde el punto de vista sociológico. ¿Qué le permite hoy a las comunidades más allá del bienestar físico o el bienestar mental? Adriana, gracias. Hay un constructo colectivo muy importante y creo que el Departamento del Valle tiene todos los elementos históricamente hablando. Hay dos momentos fundamentales. Uno tiene que ver con 1971, los Juegos Panamericanos. Sí. Los Juegos Panamericanos empiezan a construir una agenda de forma de vida y de ser de todos los vallecaucanos, más allá si son o no practicantes del deporte, y posteriormente lo que se generó a partir incluso de fenómenos como la propia televisión, el Caligut, y todos estos fenómenos de la producción del arte que han generado que quizás el Departamento del Valle cuente con una pléyade impresionante que poco a poco han ido formulando un sentido de identidad, de pertenencia, de superioridad regional frente al resto de Colombia. Uno de los primeros, pues lógicamente Roldanillo, con Omar Rayo por un lado. El caso de Tejada es interesantísimo, pese a que no era vallecaucano del departamento de Risaralda, pero quizá ha generado una impronta fundamental en la manera de ser. Y yo diría que el tema del deporte, más allá del 71 con los Panamericanos, es también lo que representó para el ser vallecaucano, ser caleño, ser americano, o luego ser amigo de los pesistas, de todos aquellos, de los boxeadores, de todos los patinadores, exactamente, que nos enseñaron una cosa que es importantísima, a ser ganadores y a ser campeones, porque la sociedad colombiana y la vallecaucana fuimos perdedores hasta el año de 1990 en los Olímpicos de Barcelona, donde se ganó una medalla de bronce, pero creo que fue la semilla de un gran camino que hoy nos pone a pensar de una manera muy distinta. Bien, y ahora saltemos al plano familiar, Patricia, porque ya hemos visto individuo, ya hemos visto como colectivo social el impacto, y yo quiero que me hable un poco de su caso, el impacto familiar del deporte, específicamente en el caso suyo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo puede contarnos, narrarnos esa importancia que ha tenido el deporte en su vida? Bueno, Adriana, para nosotros ha sido muy importante, primero porque yo también fui deportista, yo practiqué natación, carreras hasta que llegué a la universidad. Entonces en mis hijos, como que ya cuando uno es mamá, uno quiere como que los hijos vuelvan y empiecen, ¿no? Entonces yo a mi hijo y a mi hija siempre les he dicho que uno tiene que aprender en la vida 3 cosas muy importantes que le pueden salvar a uno la vida, que es aprender a nadar, sí, a bailar, sí, sí, y a manejar. Entonces, mi hijo mayor es deportista de alto rendimiento, practica natación, carreras desde los 5 años. El año pasado clasificó a un mundial a Dubái en aguas abiertas, nadando 10K. Y tengo una niña menor de 17 años que también es deportista, pero ella viene ya como con la vena más artística, más de cómo en la casa, yo creo que el arte está en todo, está implícito en todo. Entonces los dos son muy disciplinados, porque yo creo que algo que tiene el deporte es eso, enseñarles primero la disciplina, el orden, a manejar horarios
para poder cumplir sus metas deportivas. Y poder hacer las otras cosas de la vida, estudiar, claro, y todo para lo poder demás, cumplir son en todo. increíbles. Además, porque es que hay entrenadores, que eso le admiro a muchos entrenadores, que exigen notas para poder que sus deportistas puedan llegar o puedan participar en determinadas competencias, determinadas pruebas que hay, no solamente regionales, sino también ya poder salir a competir como departamento a otras partes. Entonces, me gusta muchísimo la disciplina deportiva porque les enseña a hacer, si son deportes individuales, como la natación, que a pesar de que es una prueba contra él mismo, porque es con su tiempo que él compite, hay una prueba que son los relevos, que donde tienen que complementarse. Mi estilo complementa el tuyo, claro. Y en el voleibol, pues, que es el deporte que hace Sara, si tú no eres una persona que está atenta a los otros de tu equipo, por uno se caen todos. Claro. Entonces enseña a formar familia dentro de sus pequeños núcleos o nichos deportivos o artísticos en los que se ven. Diego, ella habló, Patricia, ahora de algo muy importante, el baile. Y usted me hizo un recuento ahí de lo que había sido, por ejemplo, el arte. Obviamente, acuérdese de los grandes festivales de arte en Cali, por ejemplo. Habló, por supuesto, de lo que ha sido el deporte en el Valle del Cauca, pero le quiero preguntar por el baile, porque ese sí que es ícono nuestro. Y vuelvo y desde el punto de vista social, el baile como reivindicación, como posibilidad de ascenso social para muchos estratos de familias en el Valle del Cauca. El baile tiene en el departamento algo fundamental y diríamos que hace parte de los renglones productivos, porque muchas veces se ve el baile como el tema lúdico, recreativo, ¿cierto? Cultural. Pero cuando, por ejemplo, el clúster, yo recuerdo de pronto el incentivo que se tuvo por allá en la alcaldía, en la primera administración de Jorge Iván Ospina, y se generó un clúster que permitió miles de jóvenes incrustarse en el baile y desapegarse del problema de violencia como victimarios o como víctimas, eso por un lado, pero también activar toda una industria de la moda, textil, de la misma música, la reactivación incluso de los géneros musicales de la salsa. Todo esto ha generado también incluso una activación del punto de vista turístico y algo fundamental, y yo creo que es la cepa hoy, es el Boulevard del Río, donde no solamente ya es un tema de la caleñidad, de la vallecaucanidad, sino que es un tema de la humanidad. A partir de allí, cuando vemos estos fenómenos desde el arte, empezando un tema que diríamos que en los años 70 u 80 se veía mucho en las discusiones académicas de el arte popular, hoy eso no tiene discusión. Sí, hoy son artes mundiales donde permitimos incluso tener evidencia de campeones mundiales y estilo propio, ¿cierto? Que se ha irrigado en todas, digamos, las plataformas del mundo. En ese orden de ideas, el baile tiene dos connotaciones fundamentales. Una, que para hacer el baile caleño hay que ser atleta. Sí. Hay que ser un deportista nato. Eso ya no es simplemente un tema de los vecinos de ese sector, ¿cierto? De San Nicolás, de toda esa vaina, no. Eso es un tema de deportistas. Y se complementan dos cosas fundamentales que establece, y es el tema de la familiaridad, incluso con un tema que es divino, que se estudia, que es el concepto de otredad. ¿Qué soy yo por el otro? Yo bailo porque hay otro que me acompaña, pero hay otro que me ve, hay otro que disfruta. En ese orden de ideas, tanto el deporte como el baile, para este caso puntual, han dinamizado precisamente todo esa, digamos, han sido un gran, llamemos... integrador de algo que hemos visto a nivel mundial, y es la disolución del concepto tradicional de familia. ¿Cierto? Entonces vemos a estos jóvenes en sus grupos de baile constituirse en sus grados de solidaridad y protección a partir precisamente de ese gusto y esa prelación por, digamos, por esta manifestación cultural. Sí, usted me habla y yo recuerdo los chicos que salieron a bailar con Jennifer López o Marc Anthony y nos hicieron sentir súper orgullosos, chicos salidos de los barrios caleños y con esa maravilla, como dice usted, entre deportista y artista y bailarín. Isabel, quiero volver a un tema y es, pues yo sé que usted es psicóloga, pero seguramente ha estudiado mucho los impactos del deporte en el cerebro, en la neuroplasticidad, porque si hay algo fascinante hoy que uno lee y dice, yo voy a caminar porque me quiero sentir bien,
pero es que además es lo que te está haciendo a tu cerebro, lo que le hace para prevenir cosas como el Alzheimer, la demencia. ¿Por qué no me habla un poquito de eso? Pero no es solo físico, es ante todo un tema de longevidad y de bienestar neurológico también. Bueno, principalmente cuando hacemos actividad física o incluso cuando hacemos arte, liberamos una hormona muy conocida que es la hormona de la felicidad, Sí. que es la famosa, dime, Oxitocina, la endorfina. endorfina. Es la famosa hormona que nos hace contentos, nos hace felices, nos libera muchas cosas importantes, y con esa hormona nosotros bajamos los niveles de estrés, de ansiedad, del día a día, rutinario. Entonces, no solamente estamos como disminuyendo niveles importantes anímicamente de nosotros, de nuestro ser y de nuestro cuerpo, sino que también estamos previniendo enfermedades futuras, como tú dices, Alzheimer, problemas cardiovasculares, de motricidad en sí. Entonces, como desde chiquitos podemos empezar con las edades tempranas, como los niños, empezamos a generar motricidad, empezamos a que aprendan a caminar, a correr. Hay deportes muy específicos que nos generan ese tipo de habilidades en los niños, como por ejemplo el atletismo y la gimnasia artística, que son dos deportes importantes a la hora del desarrollo de los niños. Seguido a esto hay la cantidad de deportes que pueden continuar con el desarrollo físico, motriz de cada niño, pero ahí empezamos a consolidar un montón de cosas en cada deportista, a nivel cuando ya van creciendo un poquito, no solamente a nivel físico, sino que también empezamos a generar muchas rutinas en cuanto a disciplina, pasión, trabajo en equipo, solidaridad, un montón de cosas y herramientas que van generando en cada cuerpo, en cada ser, para poder ser una persona un poquito diferente. Yo siempre he dicho que los deportistas son diferentes al resto del mundo. Sí. Tienen algo especial que los hace diferente a todos. Tienen una rutina totalmente diferente a cada uno. Uno normalmente se levanta, hace ejercicio, desayuna y a trabajar y vuelve a casa. Un deportista normalmente tiene una rutina muy apretada que todo el mundo en sí es alrededor del deporte. Por ejemplo, mamá, sí, que tiene hijos deportistas, todo su ser, todo su casa, su familia gira en torno a sus deportes, a sus deportistas, y eso empieza a generar muchos hábitos en cuanto a ritmos familiares, a rutinas familiares, genera muchas cosas en el bienestar físico y mental de cada uno de ustedes, sí, y de los deportistas. Pues muchas gracias. Vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos quiero que la mamá me cuente aquí cómo son esas rutinas o cómo eran desde cuando tenía que acompañar a sus chicos en los primeros pinitos del deporte y del arte. Estaba leyendo aquí, Diego, una de las investigaciones que nos hizo y que nos proporcionó el equipo de producción de Asuntos de Familia en Noruega. El deporte que está siendo utilizado no solo para el bienestar físico y mental, como lo que hemos hablado, sino también como una forma de integración, igualdad y construcción de ciudadanía. Al parecer, esto fue un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos caen en cuenta de que esto es una forma de integrar, por ejemplo, comunidades migrantes, una forma de hablar también de convivencia y de paz. ¿Por qué no me ayuda a entender cómo ha sido ese papel integrador, ese papel, digamos, sanador de relaciones que hubieran podido ser violentas en nuestros entornos caleños? Y quiero decir que Noruega retoma una disciplina muy griega de los 3 siglos atrás. Y precisamente hablamos de la estructura física, la conformación de la Acrópolis, sí, como el lugar alto donde estaban las representatividades más importantes de la cultura griega. El 30% de los edificios o las construcciones estaban definidas para el deporte. Partamos de ese principio elemental, lo cual indicaba, además porque el deporte como disciplina era previo a preparar al hombre y a las mujeres
para la guerra. En ese orden de ideas, es de alguna manera, hoy nuestras guerras han cambiado, ¿cierto? Pero hoy tenemos una guerra, incluso la psicóloga establece algo muy interesante, es el tema de la salud mental, de tal manera que precisamente como instrumento y como estrategia colectiva, el deporte no solamente tiene menos asistentes a las clínicas por temas físicos, sino precisamente a los consultorios por temas mentales. Sociedades más tolerantes, participativas, colectivas, que permiten, vuelvo y repito, al concepto de reconocer al otro, pero para que el otro en esta negociación me reconozca a mí. Por eso el deporte de la colectividad es tan fundamental en las sociedades. Las culturas hoy, o mejor las sociedades más que culturas, más representativas en el mundo, están directamente asociadas con las sociedades más potentes en los olímpicos y en los mundiales. Entonces hay una relación directa allí que podemos entender. Por eso es importante reconocer cómo Colombia, muy a pesar de los caos que sufrimos permanentemente, habría que hacerse una pregunta: ¿qué sería de nosotros sin el deporte? Imagínese, si hay algo que nos integra es el fútbol, cuando por otro lado estamos pero agarrados. Total. Bueno, quería ver con usted, Isabel Cristina, un tema sobre la dedicación al deporte, porque si bien es como, si yo quiero pasar de lo recreativo a lo élite, eso implica una dosis de sacrificio enorme. No solo para la persona o el chico, digamos, chico, chica en este caso, que esté practicando el deporte, sino para todo el conglomerado familiar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tema? ¿Cuál es ese papel que juegan allí? Es muy complejo, sí. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela de fútbol, Sí. donde tenemos una casa hogar. Una casa hogar implica traer chicos de otros lugares que son chicos de proyección, que son chicos muy buenos, pero los traemos a una ciudad ajena a ellos. Por ejemplo, la mayoría son de la costa, entonces están en Cali solos, viven 20 chicos en una casa hogar, donde cambia totalmente su dinámica familiar, de vivir, de convivencia, porque se separan de sus familias, de su núcleo, y vienen a crear una nueva familia en esa casa hogar, y su dinámica es entrenar y vivir en casa hogar. Entonces, como todas las familias de esos chicos empiezan como a vivir en torno a este futuro proyecto deportivo, Sí. porque de alguna u otra forma de eso se trata también. El ser deportista de élite es un proyecto de vida. Para él y para la familia. Totalmente, para él y para la familia. Es más, en muchas ocasiones las familias colombianas en el fútbol, por ejemplo, tratan de que sea como esa herramienta y ese camino para poder salir adelante, para salir de sus barrios. Para tener una casa. Exactamente, normalmente esa es el común denominador de cualquier deportista y futbolista en general. Tú le preguntas, ¿por qué fútbol? ¿No? Es que quiero sacar a mi familia del barrio, quiero darle a mi abuelita una casa, quiero salir adelante, bueno, un montón de el por qué. Y eso es una dinámica completa familiar que se empalma en un deportista en sí, y es cambiar por completo una dinámica ya estructurada de una familia normal, en casa, mamá, papá, hijo, pero en este caso, hijo, vete y ve por tu sueño, y desde acá lejitos estamos como contigo y en el mismo enfoque, pero estás tú allá y yo acá. ¿Y cuál es el papel de ustedes allí? Porque de todas maneras es una renuncia que ese muchacho o muchacha hace a su entorno conocido y familiar. Es el papel fundamental, ya que pues estos chicos están totalmente solos, por así decirlos. Obviamente tienen una persona a cargo, somos una escuela completamente estructurada con profes y bueno, todo lo que se necesite, pero como estos chicos en su diario vivir simplemente están en una rutina de entrenar, estudiar, porque es muy importante el tema educativo, entrenar, estudiar y estar en casa, cómo salen del calor humano de la casa, porque no tienen ese calor humano, a pesar de que son 20 chicos en una casa, pues no tienen ese calor de mamá, aquí estoy, Claro. un domingo, un almuercito, no sé, los días importantes, el cumpleaños, el día de las velitas. Entonces, como mi rol como psicóloga también es eso, es generarles a ellos como algo diferente, salir de lo cuadriculado del entreno y el estudio, porque eso también daña la salud mental. Claro. Estoy haciendo un ritmo de vida muy estresante, muy agobiante tal vez,
que eso se ve mucho en los deportistas de alto rendimiento. Empiezan a generar rutinas muy estructuradas que cuando salen un poquito de esa estructura dicen, wow, ¿de qué me estoy perdiendo un poquito? Porque Claro. tengo tiempo para almorzar con mi mamá, con mi papá, para salir a dar un paseo, para no sé, para vivir un día de cine, cosas así que se empiezan a perder porque es un ritmo muy exigente tanto para el deportista como para su entorno familiar. Así. Entonces, como este rol de psicóloga en esos ambientes de escuelas, ¿cómo puedo entonces implementar esas rutinas un poco diferentes a estos chicos y cómo puedo empezar a generar estrategias y herramientas de salud mental? Porque de ahí, en formativo, ya pasan a un proceso élite y ya en el élite ya se van a ver muchísimas otras cosas que tienen Sí. que empezar a manejar. Isabel, hay muchos padres o chicos que terminan tirando la toalla porque es difícil, es agobiante para ellos. Y llegan a decisiones que uno dice, hombre, ¿cómo hacemos para que esta sociedad no tenga que plantearle estos dilemas a un buen deportista? Y es, ¿sigues estudiando o haces eso? Porque es que si no hay estudio, no hay universidad, tú no vas a tener futuro, y yo como que al deporte no le creo mucho, sobre todo en sociedades como las nuestras. Otra cosa es que si usted es Michael Phelps en los Estados Unidos o está en una de las grandes universidades allá, pues digamos la cosa te varía. ¿Cómo manejar eso aquí? ¿Cómo se está manejando en Colombia? Bueno, normalmente cuando tenemos deportistas, depende del tipo de deporte y el apoyo económico que tenga cada familia, normalmente dejan el estudio a un bachiller y hasta ahí llegan, porque nos centramos solamente en el deporte y le tiramos todo al deporte, teniendo en cuenta que el deporte es una forma de vida que puede variar mucho. Por ejemplo, y recaigo al fútbol. El fútbol es una carrera muy corta. Sí. Un futbolista a los 40 y pico años ya es viejo. Ya está viejo, Ya está viejo imagínate. para el fútbol, ya tiene que salir. Entonces, cuando terminas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque ya el fútbol pues, se corta de alguna u otra forma. Tienen que empezar a crear empresa, como los grandes futbolistas que ya con su mismo nombre crean su propia empresa y crean su propia imagen. Pero Además si tú tienen no un creas- cojonal de billete. Exactamente. Claro. Pero si tú no creas empresa y no sabes de finanzas porque no sabes manejar tu dinero, pues todo se acaba. Sí. Llega un momento donde ya no tienes nada, ni fama, ni plata, ni nada. Entonces ahí es donde para mí lo más importante en un deportista es empezar a crear vida dual. Una vida dual que significa deporte y estudio. Es lo más importante. ¿Se puede? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Pero tenemos futbolistas, deportistas de alto rendimiento que están haciendo carreras muy, muy difíciles. No sé, una medicina, están estudiando derecho. ¿Los están hay? Los hay muchos, pero no ven esa opción muchas veces y simplemente están cegados en el deporte y muchas veces también en el ámbito familiar los papás también como que les permiten que solamente se centren en el deporte y estamos también tal vez generando un impacto difícil cuando nos Sí. retiremos del deporte, porque Claro. puede haber una lesión, porque simplemente ya no doy más con este ritmo de vida, porque pueden pasar muchísimas cosas que pueden cortar el ritmo, la carrera profesional en el deporte y ¿ahora después qué hago? qué? Claro, Diego, por ejemplo, usted decía que en Cali, el Valle del Cauca, hay como una infraestructura enorme que permite la práctica del deporte, pero quiero preguntarle un poco de reacción frente a lo que dice Isabel Cristina, y es cómo como sociedad o cómo desde políticas estatales podemos nosotros garantizar, digamos, un proyecto de vida más allá del deporte para estos que han sido grandes deportistas, porque uno ve, no sé, Pambelé o tantos casos que uno dice, pero ¿cómo es posible semejante gloria llegar a lo que llegó? ¿Cómo es posible que no se preparó? ¿Cómo es posible que no guardó plata? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y uno se pregunta, no es solo del individuo, ¿cómo está la sociedad dispuesta a decir, hay una etapa post grandes disciplinas o grandes estrellas del deporte o del mismo arte, ¿no? Que tienen que acoger y que tenemos que darle proyecto de vida también en esos años posteriores? Adriana, estamos en un umbral de aprendizaje colectivo. Y ese umbral, lógicamente, toma a los deportistas, a sus propias familias. En una oportunidad, en la inauguración del INDER en la ciudad de Palmira, se activó toda una estrategia para precisamente impactar las comunas más, digamos, más débiles, ¿cierto?, con el deporte. Y había un señor esperando a las afueras, seguramente estaba mirando, porque no estaba esperando a nadie, y yo le pregunté, ¿usted qué está viendo allá? Y entonces volteé a mirar hacia las canchas, había, diga usted, 300 niños en diferentes disciplinas,
un poco de muchachos corriendo, pero el tipo lo dijo con disgusto. Yo le decía allá, ¿usted se imagina esos 300 corriendo detrás de usted? En el sentido de que no para jugar, sino para ir a victimizarlo, porque necesitan comer. Y entonces el tipo como que, ya no son muchachos, los vio de otra manera. Ese proyecto de vida, y lo decía usted ahora, ha impactado familias, y conozco casos donde el alcoholismo familiar ha disminuido sustancialmente porque ese padre, ese acudiente, tiene que madrugar a llevar, ¿cierto? Tiene que aprender a tener una dieta distinta, colectiva, de familia, para acompañar y solidarizarse con el proceso del muchacho. Eso desde digamos, lo que es el núcleo familiar básico, pero eso sumémoslo, en el Valle del Cauca tenemos 1 millón de familias. Ni una más ni una menos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en este momento. De esas, 47% tienen algún proceso deportivo, bien sea recreativo, competitivo o profesional. Eso significa que estamos en un proceso de transformación que va a pasar precisamente por aprender a hacer del deporte no solamente un proyecto de vida temporal, sino colectivo y de largo aliento. Y seguramente entran ya allí, incluso muchas universidades en los programas que tienen de vinculación de grandes deportistas a través de becas, están pensando en que esto es vuelvo y repito, un umbral de aprendizaje de sociedad, que seguramente no lo estaremos viendo en este instante, pero hay muchos ejemplos, solo que los hemos invisibilizado, pero yo creo que en 10 años estaremos hablando ya de una tribu de profesionales que dependen estrictamente del deporte, y ese clúster que se activa, digamos, el caso de la psicología para el deporte, digamos, yo estudié en la Universidad del Valle en los años 80 y estrictamente eran entrenadores los deportólogos, y los psicólogos eran terapistas, ¿cierto? Pero mira, esto es una evidencia de hacia dónde vamos y dónde es posible que tanto el deporte en el Valle como en Colombia permitan transformar sociedad. Bueno, vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos para sacar algunas conclusiones de este tema. ¡Vamos, más rápido! Alma, pero si eres muy buena corriendo. Pero me siento mejor pintando, mamá. Solo corre el viernes, después puedes pintar lo que quieras. ¿Qué tal que las dos cosas te gusten? ¡Vamos! ¡Alma! ¡Tú puedes! Mi amor, están muy lindos, pero si corres también tendrás un trofeo. Podrías ser un artista del atletismo. ¿Lo crees? Tú puedes, mi amor. Te lo dije, Alma, puedes ser lo que quieras. Una artista y atleta, la que puede fusionar los dos mundos. A ver, Isabel Cristina, interrumpo un poco aquí la charla que teníamos porque está bastante interesante el tema. Yo quiero pensar más allá del deportista élite, pensemos en los recreativos. Y lo digo como por experiencia personal, yo hago yoga, monto bicicleta, tal, pero hay una comunidad formada donde yo vivo en torno a varias prácticas deportivas. O sea, no necesariamente tiene que ser este instrumento para un escalamiento social, es también un instrumento de comunidad, de compartir y de entender el bienestar en lo colectivo. ¿Cómo está viendo estos procesos? Porque además yo veo, por ejemplo, alrededor de los gimnasios, que salen unos equipos que se van a hacer carreras por todo el mundo, a correr maratones, aquí los runners están de moda. Hay toda una dinámica en torno al deporte de comunidad. ¿Es así? Así es, así es. Yo creo que la pandemia fue un impacto a nivel social que nos generó como más moda
en cuanto al deporte. Por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, todo el tema de salir en bici fue el boom. Todo el mundo salía en bici después de pandemias, se reunían en ciertos lugares y salían todos como en maratón, en grupitos para salir a ciertos lugares, a Pance, al norte, bueno. Entonces empiezan a crear como ciertos deportes que empiezan a crear un grupo, estrategia para crear una comunidad en sí. Por ejemplo, ahora lo del running, entonces todos los domingos, los sábados hacen 5K para poder entrenar y correr en la maratón que es el siguiente fin de semana, que empiezan a hacer como todo como una vivencia en cuanto a ese deporte en sí, que puede ser cualquiera. El yoga ahora también está muy de moda, los pilates, no sé, hay un montón de deportes que están generando mucho impacto en cuanto a comunidad, y empiezan a generarse familias entre esos deportistas amateur que pueden generar como muchos beneficios a nivel personal. ¿Por qué? Porque después del deporte, de hacer deporte, después de pilates, después de correr, después de lo que sea, vamos todos y desayunamos, o vamos un sábado a hacer algo diferente. Entonces, nos celebramos los cumpleaños. Exactamente, nos reunimos, entonces cambia un montón de rutinas. Por ejemplo, las personas adultas que van al parque, entonces ya hay un grupito en específico que va al parque y salen a caminar, dan unas vueltas al parque, pero mientras caminan van hablando, cómo van tus nietos, cómo van tus hijos, no sé qué, entonces van creando vínculos, que eso también es muy importante a la hora del desarrollo del ser humano, y cuando tenemos personas adultas pues muchísimo más, porque les genera vitalidad, les genera como una constante comunicación externa, no solamente en casa. Entonces pueden crear muchas otras estrategias para disminuir, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, un montón de enfermedades que se pueden evitar con el deporte, y no solamente con el deporte en sí, sino con el simple hecho de salir a la esquina a caminar un poquito y ver personas que están haciendo lo mismo que tú, y vamos a empezar, tú también lo haces todos los días a las 10 de la mañana, vamos a salir todos los días a las 10 de la mañana al parque, y ya empezamos a generar esos vínculos importantes en comunidad. Diríamos que es sanador, y lo quiero mirar desde el punto de vista para procesos como estrés. Y recuerdo a mí el deportólogo una vez me dijo, pues que si usted va a estar sentada 8 horas frente al computador con todos los problemas de la oficina y no se va a parar a hacer deporte en algún momento, pues evidentemente está enferma. Entonces, como esa botada de corriente que necesita hacer ejercicio, aun cuando esté trabajando mucho, sobre todo cuando está trabajando mucho y cuando hay mucho estrés. Procesos como el duelo, debo decirle que también en lo personal, arte, tejer, cosas así, ¿no? Entonces quiero que me cuente de eso, Diego, su opinión. Son como terapias, y a veces terapias colectivas, porque el quehacer es como el pretexto de estar con el otro y compartir lo que nos duele, lo que nos preocupa. Sabe que esa es una manifestación muy urbana. El departamento del Valle es el departamento más urbano que hay en Colombia, donde hay la mayor cantidad de ciudades superiores a 100.000 habitantes. Y eso genera unos comportamientos colectivos que tienen como referencia los consumos previos, los consumos como televidente de fútbol internacional, de ciclismo, de todas estas grandes disciplinas que a través de medios de comunicación alimentan como referentes las ganas de hacer algo. Cuando la época aquella en que los colombianos fueron a colonizar Europa desde el punto de vista ciclístico, yo creo que no había nadie que no anduviera con un radio o no anduviera con una camiseta de las marcas que patrocinaban en su momento al ciclismo. Pero también hay una patología social muy clara, y es el tema, digamos, de las famosas enfermedades, llamémoslo así, y me excusas si no soy preciso allí, con relación a las ansiedades, al estrés, todo esto, que son más de lo urbano que de lo rural, ¿cierto? Y esta reconexión propia a partir, digamos, de lo que es la pospandemia, tiene que ver precisamente con volver a respirar, ¿cierto? Volver a reencontrarse, y cada disciplina que encontramos allí ya pasa de ser simplemente una manifestación porque adoro a Ronaldo, es porque en realidad requiero un acompañamiento y autoprotegerme, y tiene mucho que ver con esa pedagogía de red. Eso que vemos todos los días a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y estamos viendo a alguien inspirado haciendo un deporte, una cosa a la otra, y van generando todas esas conexiones. Tenemos los espacios,
tenemos los referentes deportivos para imitar, o sea, tenemos nuestros propios dioses del Olimpo para imitar y seguir, y el departamento del Valle en eso sí que ha sido campeón. Pero yo también, Patricia, quiero como poner en crítica y en cuestión un poco eso que consumimos, porque también hay unos estándares altísimos que no todos logramos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta practicar estos deportes? O sea, yo sé que usted lo puede hacer de todos los tamaños y de todos los presupuestos. Usted se puede comprar, en el caso del ciclismo, la bicicleta más wow de 30 y pico millones de pesos, ¿no? Y póngasle todo lo que usted se pone encima, el relojito, bueno. O puede hacerlo a un nivel más económico, pero eso empieza a tener presiones sobre la familia cuando están estos muchachos como viendo todo lo que los demás, toda esa moda y todo ese mercadeo que hay alrededor del deporte. Claro, claro. Mira, en natación hay algo, y no solamente en natación, sino a nivel del deporte en general. Y es que depende de la disciplina que yo me voy nuevamente a natación. Natación tiene, en carreras tiene pruebas rápidas, 25, 50 hasta 100 metros son pruebas rápidas, y tiene pruebas de fondo que son 400, 800 y 1500. Tú tienes que ponerte un traje especial para las rápidas y un traje especial para las de fondo. ¿Y eso cuánto puede costar? Y un drag perfectamente te puede estar costando un fasking, te puede estar costando 1.000.000, 1.200.000, que queda forrado. Entonces él tiene que ponerse una pantaloneta de baño normal y antes de que lo llamen a su prueba, ir, cambiarse, ponerse el fasking, venir y competir, aflojar y nuevamente quitarse el fasking y nuevamente otra pantaloneta. Entonces cada competencia es un fasking, eso se desbarata con nada porque es, haz de cuenta, una cosa que te queda pegada al cuerpo. Los de las mujeres, pues los trajes son mucho más costosos. Un gorro diferente, o sea, uno no compite con el mismo gorro que entrena. Las gafas de competencia no son las mismas gafas de un entreno. Depende de la prueba, la gafa tiene que ser diferente. Entonces, se te va una cantidad de dinero fuera de la alimentación, fuera de que tú tienes que llevarle la hidratación, porque tienen que estar hidratados, tienen que tener, o sea, es una lonchera para que ellos tengan allá abajo. Y tú entras a una competencia de natación, por ejemplo, tú vas a un torneo de voleibol o a un partido de fútbol, a 90 minutos, chao. Tú vas a un torneo de natación y uno dice, no, es que las pruebas de 25 son pruebas que salen rapidísimo, menos de un minuto, minuto y medio. Pero son varios días, son varias competencias. No, y es todo un santo día, porque si tu hijo clasificó, entonces te tienes que quedar a las finales en la noche, entonces te quedas ahí y es la plata de tu hijo que está allá compitiendo y la plata tuya que está aquí sentada viéndolo competir. Yo quiero ahí simplemente recordar una anécdota que una vez fue donde una amiga que es runner, pero pues tampoco es la gran profesional, pero es runner, a comprar unos zapatos. Los zapatos le costaban $1.000.000 de pesos. Y le dije, $1.000.000 de pesos, sí, y además solo te duran como 3 meses, no más. O sea, y eso a un nivel bajito. Imagínense estas competencias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero como finalizar para que cada uno dé sus conclusiones, y arranco con usted, Isabel Cristina, para una recomendación. ¿Por qué todos los que nos están viendo, no importa la edad, el género, la ocupación, el momento de vida, tienen que hacer deporte? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por todo lo que hablamos el día de hoy. Principalmente disminución de enfermedades, de estrés, de ansiedad, de un montón de cosas. Pero yo creo que también muy importante porque me saca un poquito de una rutina, porque me genera comunidad, porque me genera alegría, porque me genera autoestima, porque si hago ejercicio entonces me estoy viendo mejor, porque me genera ese sentirme útil, sentirme fuerte, sentirme hábil, por muchísimas cosas que me pueden empezar a fortalecer como persona y no simplemente estar como ahí en la casita sentaditos viendo el TikTok como los demás hacen ejercicio. Yo también puedo hacerlo. No como generar esos estándares altos, pero yo también poder, el sentirme yo puedo, yo soy capaz, lo voy a lograr, eso me va a generar mucho. Y obviamente en cuanto a los niños, por disciplina, por formación, por generar un control en ellos mismos y que sean un poco más hábiles y sean mucho más tal vez útiles en el mundo en sí. Ok. Para usted, ¿por qué una sociedad debe
darle la importancia de vida y todavía más a la práctica deportiva o al arte? Son dos manifestaciones de la humanidad propiamente que son milenarias. El arte, por un lado, per se, es la manifestación de querer decir cómo se ve la vida y cómo el otro me la quiere interpretar. Eso es arte. Y en el caso del deporte, que ya hoy el deporte prácticamente se ha vuelto arte, en el sentido mismo de que se admira las tácticas, las estrategias, es un espectáculo. Va más allá de lo estrictamente físico, ha pasado a lo mental, pero está construyendo un gran clúster de lo económico y sobre todo está generando los nuevos nudos de ataduras de lo social. Y el deporte creo que en ese sentido es uno de los grandes secretos y estrategias de sociedades mucho más consolidadas, amigables y tolerantes. Muy bien. Y a nivel de familia que nos está viendo, ¿cuál sería la recomendación que usted le da? Puede ser a la mamá, al papá, al abuelo, al tío, al acudiente, al que está ahí con el niño para impulsarlo a decir, hay aquí un camino. ¿Cuál es ese consejo que le puede dar a esa persona? Bueno, yo creo que uno como padre y madre, pues lo primero que tiene que hacer siempre, o sea, inculcarles tanto, yo no separaría el arte del deporte, la verdad, porque el arte te da esa sensibilidad y te vuelve mejor ser humano, porque vas a entender realmente lo sensible de la persona. Y el deporte, yo no consigo que una persona no deje que su hijo o su hija tenga un espacio para recrearse, para apropiarse, porque todo deportista de alto rendimiento comienza en una escuela académica aprendiendo algo recreativo, porque ahí es donde se le desarrolla ese talento. O sea, tú puedes tener un diamante en bruto, tu próximo Michael Phelps, viéndolo nadar, pero lo vas a sacar porque qué pereza irme a sentar allá 2 horas. Sí. Entonces, no poner de pronto por encima de que qué pereza sentarme, qué pereza acompañarlo, qué pereza madrugar, me quiero comer esto y me toca comerme esto por la dieta de él. Primero, yo creo que queremos crear una comunidad y una sociedad buena, entreguémosles buenos hijos a esa sociedad, entreguémosle buenos seres humanos a esa comunidad. Y el deporte y el arte es eso. Es ese camino. Claro, es ese camino, los enseña, más que es una disciplina que te sirve para todo en la vida, para todo. Bueno, muchas gracias a los 3 por haber compartido todo su conocimiento y todas estas experiencias con nosotros. Muchas gracias. Que estas reflexiones motiven a más hogares, escuelas y comunidades a ver en el arte y en el deporte una oportunidad para sanar, para crecer y para encontrarnos. Porque al crear y movernos juntos, tejemos redes de apoyo que son capaces de transformar las realidades y de enriquecer la vida cotidiana con mayor sentido, cuidado y alegría. Sigamos impulsando espacios donde todas las voces cuenten, donde cada cuerpo sea valorado, donde la diferencia sea celebrada y donde el bienestar integral se viva como una necesidad de todos, como un derecho de todos y no como el lujo de unos pocos. Que este compromiso trascienda las palabras y se convierta en acción diaria. Que el arte y el deporte lleguen a cada hogar y a cada comunidad. Dicen que con arte y deporte mejoramos nuestra coordinación, además reducimos el estrés y podemos estar más felices. Pero esto es algo que ustedes ya saben. Aquí lo nuevo es pensar en la idea de que también podemos mejorar nuestras relaciones. Escuchen esto, aquí en el Valle del Cauca, por ejemplo, se han implementado varios programas que resultan muy innovadores porque combinan arte y deporte y además porque terminan beneficiando a comunidades enteras. Estos proyectos han demostrado ser muy efectivos. No solo, digamos que para el desarrollo físico de los participantes, sino también porque ayudan a fortalecer como esa cohesión social y los lazos familiares. Este cambio de perspectiva es clave, sobre todo si pensamos en la idea de que el arte y el deporte pues no son solo actividades recreativas,
sino que terminan siendo herramientas esenciales para el bienestar físico, emocional y social. Ya no estamos hablando solo de simples pasatiempos, sino que estas son actividades que nos ayudan a crecer, a sanar y sobre todo a conectar de una manera más profunda con los demás. Yo, por ejemplo, amo ir al gimnasio con mi hija y me encanta jugar fútbol con mis amigas. ¿Ustedes? ¿Qué actividad practican? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.